Bienvenidos a la quinta temporada de 7 octavos. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer episodio de 7 octavos, el podcast de Central. Y la verdad, hoy día estoy bien emocionado porque estoy con personas que admiro. Aquí los ven. Saluden si quieren. El día de hoy estamos con el gran José, que nos está acompañando. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, no, feliz, ¿ah? Sí, está bueno para poder conversar hoy. Y tenemos, yo diría, un personaje, un invitado para nosotros. Personaje, ¿ah? Es que sí es un personaje, ¿verdad? El pastor Willy que está Hola, acompañándonos hola, en el ¿qué día de tal? hoy. ¿Cómo están? José, Jonathan. Wilfredo. Briones. Es el nombre artístico. Nombre artístico, sí. Está Más chévere. conocido como Willy. Solo Willy. Y hoy día vamos a arrancar con un tema en particular. Pero antes queríamos hacer una pequeña dinámica como para conocerlos un poco y también vamos a llegar al tema después. Así que tenemos el juego, esa dinámica que ya alguna vez la han escuchado seguramente. 2 mentiras, una verdad. Casi me trago. 2 mentiras, una verdad. Entonces, sé que Pastor Will ha estado practicando. Ha estado como nos soltó las 3 y no sabemos la respuesta. O no sé si la sabes tú, pero yo no la sé. Entonces empezamos con Pastor Willy a ver qué nos dice y después vamos contigo, José. 2 mentiras y una verdad. 2 mentiras y una verdad. Me gusta hacer deporte y juego frontón. ¿Esa es una sola? No, es uno solo. Ya. Uno solo. Mi plato favorito son los tallarines rojos. Y nací en Lima. Muy Bueno. Es obvio. Pero es uno, quedan dos alternativas. Yo lo conozco a Willy hace tiempo y yo sé que él nació en Lima. Obvio. Nada Cajamarca, no, nada de esa cosa. Ni que hubiéramos hecho otra toma, ¿no? No. Ni que fuera la segunda toma, ya sabemos la respuesta. Ya, pero... Nací en el Callao. No, mentira. No, pero mira, la de frontón, yo no estoy seguro. Le gusta el fútbol. He jugado con Willy, he jugado un par de veces y le gusta el fútbol, pero no sé si frontón. ¿Tú qué dices? Sé que el fútbol... Y los tallarines rojos, dijo. Tallarines rojos, frontón, y de Lima, bueno, la descartamos, ¿no? El frontón también, creo que sí. No, pero es 2 mentiras, una verdad. 2 mentiras. No, ¿Cuál es la verdad? La verdad es la de que nació en Lima. Claro, la verdad Entonces es que nací en ya Lima. Claro. descartas, ¿no? Descartamos. Me gusta el frontón, pero no lo juego. Porque te gusta el tenis. O sea, me gustan todos los Todo lo que deportes, es con pero raqueta. de que lo estoy jugando, no. Hace Un saludo muchos a Roger años que no. Federer también, que nos Que está ya sé viendo que está seguramente jubilado. Despedida. y que seguramente está viendo y... Thank Sí, you sí. very much. Gracias por tanto. Like. Por favor, comparte, Roger. Ya, me toca, Sí. mira, a ver. Mi plato favorito es el ají de gallina. Mi deporte favorito es el tenis. Y me gusta manejar bicicleta. ¿Cuál es la verdad? Yo creo que la verdad es su deporte favorito es el tenis. Lo dijo tan seguro de Roger Le Federer. mandó saludo, besito Sí. a Roger Federer, entonces ya no No. sé, ¿ah? No, les cuento Pero que es... hace un rato, no, espera, todavía no lo digas. Todavía. Hace un rato dijo que no le gustaba ningún deporte cuando estábamos afuera conversando. Dijo como que no, los deportes no es lo mío. Estaba me abriendo dijo. su corazón ahí. Sí, estábamos justo... Se nota, lo he visto jugar fútbol y sí, tiene razón. Eso no. Tiene- no me se da hicieron cuenta. para eso. Él sabe que tiene otros dones, pero... Otros, mano. Todos somos especiales. en Pero diferentes- el ají de gallina tampoco creo que no es su plato favorito, ¿no? ¿Y cuál más será? Creo que su plato favorito son las pastas. Montar bicicleta. Montar bicicleta. Que me encanta montar bicicleta. Ya, No yo tiene- digo de la comida. Yo digo la comida. ¿Su plato favorito es la ají Sí, de gallina? yo digo eso. Pero es Patroni, es italiano, entonces... Pero es fusionado con comida peruana. es entonces más ya... peruano ya. ¿Cuál es la verdad, amigo? Porque El ají de gallina. el ají de Ya gallina. ves. Pero solo el ají de gallina y de ahí sí. ¿De tu mami? ¿De tu mami efectivamente, o no? las pastas. Yo pensé que eran las De tu pastas. mami, El solo de la tu mami. mamá, pues, el de la mamá, sí. No, las pastas sí, pero primero el ají de gallina. Buena elección, ¿no? Una ají de gallina. Uf, buenísimo. Oye, y está chévere porque de pasada los podemos conocer un poco más. Y de hecho hoy vamos a estar hablando sobre un tema que podemos como que jalarlo de acá porque muchas veces estamos pensando que personas o cristianos en general no pasamos por algunas cosas o mentiras de los cristianos, pero también, o sea, la vida es igual de complicada, hasta a veces un poco más, de poder, no sé, de poder como traer un poco de luz y claridad a las cosas que nos pasan. Y hoy día estamos hablando sobre un tema que creo que en esta temporada ha sido bastante
recurrente o de repente alguna conversación por ahí. Y el día de hoy estamos hablando sobre luto. Creo que ustedes dos, al igual que yo, también hemos perdido a alguien, tal vez en esta temporada de pandemia o tal vez un poco antes. Y creen que en algún momento, o sea, estamos preparados para perder a alguien. No sé, es como... O sea, me pongo a pensar, tengo, por ejemplo, a mi mamá ahora, nada más mi papá, desde hace un tiempo, desde hace como 5 años ya está en el cielo. Y yo no sé si perdiendo a mi papá, algún día voy a estar preparado para perder a mi mamá. ¿Qué va a pasar? Pero no sé o sea, si estoy preparado para eso o qué sienten sobre eso. Sí, creo que una de las cosas que podemos ver siendo creyentes cristianos es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es muy, muy humana. Nos muestra no superhéroes perfectos y que los hombres de fe o mujeres de fe fueron personas que nunca sintieron, experimentaron angustia o dificultad o necesidad. Creo que una de las cosas que me encanta de la Biblia es que es bien transparente, ¿no? No solo muestra lo bonito, lo perfecto, muestra lo que otros no mostrarían o escribirían de personas. Entonces creo que la palabra de Dios tiene un espacio para cada área o cada etapa, cada necesidad o cada dificultad que podamos pasar en la vida. Ahora, preparado para algo así, creo que nunca vas a estar 100% preparado, ¿no? Y muchas de las cosas que suceden, como la pérdida de alguien, a veces puede ser muy, muy repentina, muy rápida, puede ser un proceso, puede hacer diferentes etapas, y cada historia es diferente. Por eso una historia te puede animar a otros, pero no es la misma historia realmente, ¿no? Cada historia es particular y tiene detalles. Entonces, yo digo, es difícil estar preparado. Incluso a veces cuando queremos prepararnos, esa idea de prepararnos endurece más tu corazón, como que no debo sentir, o como piensas tanto en eso que puede, en vez de traer preparación, trae angustia, trae el sobrepensar sobre algo. Y yo creo que realmente es una mentira el poder estar preparado para una pérdida, para que alguien pase a la eternidad en algún momento, alguien que amas. Pero creo que algo que sí podemos preparar es nuestra fe. Y pienso en lo que dice en Daniel, cuando Daniel dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Es decir, esta palabra propuso tiene que ver con antes de el momento de la decisión o el momento difícil, ¿no? Él no decidió cuando fue el momento, él ya había decidido, ¿no? Él ya había propuesto en su corazón qué iba a hacer o cómo iba a caminar en los momentos de dificultad. Y es lo que podemos hacer. Yo no puedo prepararme para una pérdida, pero el día de hoy quiero poner esos cimientos de decir, cuando vengan dificultad, cuando vengan tormentas, ¿qué voy a proponer en mi corazón de cómo poder atravesar ese camino, ¿no? Y es lo que también dice, creo que Mateo 7, 23, 24, cuando Jesús dice que puedes construir tu casa sobre la roca, que cuando vengan tormentas, dificultades, cuando soplen los grandes vientos, tu casa no va a caer, ¿no? Y la casa es una vida, y la roca sabemos que es Jesús y su palabra. Entonces, si construimos ahí, en la roca, Jesús dice, van a venir tormentas. No dice que si es que vienen, dice cuando vengan, porque van a venir. A los que caminamos en fe, en nuestro caminar con Cristo, van a venir, pero construimos una casa sobre la roca, sobre su palabra, porque Él dice, el que oye y hace lo que yo les digo, es aquella persona que construye su casa sobre la roca. Cuando vengan tormentas, dificultades, su casa no caerá, ¿no? Y creo que, no sé, lo veo un poco por ese lado. Sí, no, tal cual. Coincido con todo lo que has dicho. Es imposible. O sea, humanamente no puedes decir, ya, falleció este familiar y estaba preparado, estaba listo. Nadie lo está. Pero qué bonito cómo lo pone Willy, que sobre qué vas a estar parado cuando ese momento suceda, ¿no? Y de hecho, a mí me dijeron,
Mi papá también falleció hace el 2013 y me acuerdo que después de un año más o menos tuve una conversación con un muy buen amigo y me dijo, lo más loco es que lo más importante cuando sucede esto es dónde estás parado y qué hay abajo tuyo, porque no puedes elegir evitar el dolor, no sentir nada, pero sí puedes decidir seguir avanzando, seguir creyendo en quien has creído hasta este momento, ¿no? Entonces, por ahí. Y no está mal como tener una temporada complicada sobre eso, porque creo que si es que te duele tanto es porque la verdad la persona te importó un montón. Y a mí o sea, me mueve mucho y en la experiencia también es como, tal vez el dolor o el impacto de perder a alguien es complicado, pero los meses después tal vez son los más difíciles, tal vez son los meses que más complicados son. Y incluso muchas veces estaba como en ese tiempo, estaba como dándole mucha vuelta y de hecho no era cristiano, como así decirlo, como que cristiano, pero vine a la iglesia. O sea, literalmente le dije a Dios, ¿sabes qué? Yo no voy hace 4 años a la iglesia, pero esta semana voy a ir, este sábado voy a ir y necesito que me digas algo. De verdad, vine a Central, me acuerdo. De verdad que vine a Central. No tenía muchos amigos o casi ninguno. Entré, me senté, las alabanzas, súper chévere, llorando por tantas cosas que había pasado en la semana, esa semana que había pasado. Y le decía a Dios, ya, ahora te toca a ti. En la prédica, mínimo tiene que soltar un par de cosas que necesito las respuestas. Y mi pregunta era ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Y por qué pasó esto? Y en el tiempo descubres que muchas veces estamos buscando respuestas en Dios y de hecho Dios las tiene, pero en tiempos adecuados, en tiempos en donde específicamente es como... en ese momento yo no necesitaba una respuesta de Dios, necesitaba un abrazo de Dios. Y quieran o no, estaba en un lugar en donde podía también experimentar la presencia de Dios y sentir ese abrazo. Y muchas veces con tanta pérdida, con tantas cosas que tenemos, familiares o personas cercanas, queremos respuestas, queremos estar diciéndole Dios, ya, nos sentamos, ahora sí puedo conversar contigo y ¿qué hay? Cuéntame por qué. Entonces creo que Dios tiene algo específico para nosotros en esa temporada, pero es recordar que Él tiene algo y toma tal vez un tiempo en algún momento. Y dijiste algo que me pareció interesante, que dijiste como predisponer tu corazón. Y eso creo que es algo que también intento incluir en mi vida. Pero ¿qué tal si ya llega ese momento y no estás predispuesto? Si solamente te golpea. Si solamente te pasó. A mí, en lo personal, me pasó así. Yo no estaba en nada de la iglesia, metido en nada de nada. Salí a la universidad, volví y de pronto llamaron a mi mamá. Mi mamá vino corriendo a mi casa, me dijo, ¿sabes qué? Me han llamado por tu papá. Me llegó a mi casa y todo y de la nada comenzaron a llamar, mi padre de la Marina, y llamar que iban a recoger a mi mamá y todo, porque mi papá se había descompensado. Y el punto fue que ella me dijo como, no creo que sean ellos, tengo miedo que me estén, no sé, queriendo meterse a la casa o hacer cualquier otra cosa. Al final llegaron, tenían bastantes identificaciones de mi papá, se la llevaron a mi mamá y cuando me llamó mi mamá, yo ya sabía eso. Y la verdad, en ese momento, en esos días, fue muy difícil saber qué hacer. Y digo eso, ¿no? O sea, entiendo y ahora creo que intento también predisponer en algún momento porque sé que va a pasar. Pero, ¿qué pueden hacer o qué sienten que se hace frente a eso? Cuando ya no estás predispuesto, solo vino y golpeó. Sí, o cuando no conoce a Dios y viene algo así, tan difícil, ¿no? Sí, para nosotros que conocemos a Dios, conocemos su palabra, tenemos una relación con Dios, es difícil. ¿Cómo pasa alguien sin Dios? Choca, es algo que es un choque, es algo que cambia realmente, toca tu vida de una manera única. Y yo creo que por eso es que nosotros, los que conocemos a Dios, somos puestos en lugares y con personas
que necesitan a ese Dios que nosotros conocemos. Entonces, cuando nosotros podemos mostrar ese Dios, hay una relevancia que trasciende en la vida de otros. Pero creo que todos tenemos alguna historia, ¿no? Mi historia es con mis papás. Los dos fallecieron, mi mamá hace unos 11 años, mi papá hace unos 5 años. Y tal vez la temporada más difícil fue con mi papá, porque mi mamá falleció y fue un poco más rápido, pero mi papá fue un par de años de un proceso y una lucha con cáncer. Entonces es un proceso que te vas desgastando poco a poco. Yo lo acompañaba, estaba con él. Wow. Agradezco a Dios por esa temporada, porque fue una de las temporadas donde podía estar más cerca de él, aunque era por su tratamiento y todo este tiempo, ¿no? Pero es como ver a alguien que amas desgastarse poco a poco Sí. y sentirte impotente de no poder ayudarlo, de no poder hacer, literalmente no podía hacer nada, ¿no? En ese momento la medicina más fuerte, la morfina para el tratamiento, ya no hacía el efecto total de calmar el dolor, y te sentías tan impotente de ver a alguien muriendo y no poder ayudarlo. Wow. Y en algún momento mi oración siempre era una oración de Dios, tú puedes sanarlo, tú puedes hacer algo en él y tú sigues sanando el día de hoy. Pero en algún momento, al final de la temporada, mi oración cambió y mi oración no era Dios, sánalo, mi oración fue Dios, llévalo a tu presencia. Porque era tan difícil verlo como estaba, sufriendo, y fue mi oración. Entonces, después de eso, de hecho, piensas, buscas respuestas, ¿no? Entender las cosas. Nuestra teología o nuestro conocimiento de versos de la Biblia se juntan contra nuestra humanidad y comenzamos a tener más preguntas que respuestas, ¿no? Y sobre todo creo que es muy común como querer, lo que tú decías de, quieres buscar respuestas a algo, ¿no? Ahorita me ponía a pensar qué tan loco es, ¿no? Te dicen, creo que dicen este consejo, ya sea con amigos, en relaciones, en matrimonios, que si peleas, ¿no? Nunca trates de resolver algo peleados, porque las emociones no es como, por inercia vas a decir algo que no quieres. Y si lo miras después de 1, 2 horas, 3 horas, vas a decir, oye, en verdad se me fue la boca, ¿no? Dije algo que no quería. Te arrepientes. Y yo también, bueno, perdí a mi hermana cuando tenía 9 años por cáncer. Y bueno, a mi papá, que les contaba, ¿no? Que lo perdí en el 2013. Más o menos estaba a 1 año de salir del colegio. Era como caserito del cáncer, ¿no? Y me tenía hasta acá a escuchar cómo iba el tratamiento de mi viejo, de que los doctores decían, oye, está bien mal y está empeorando, todo eso. Y creo que ahorita lo que decías, ¿qué pasa cuando alguien, no conoce a Dios, no tienes cercanía a una iglesia? ¿Qué le podrías decir o cómo lo podrías ayudar? Creo que aplicando este principio de, así cuando te peleas con alguien, no soluciones ahí porque vas a decir algo que no quieres. Diría que en esa etapa, en ese periodo que estás acompañando a alguien que le está pasando mal por salud o se está acercando a que fallezca, creo que te desgastas simplemente buscando respuestas, ¿no? Y es algo muy humano porque todos los seres desde chiquitos nos encanta encontrar el porqué de las cosas, el por qué sucede esto, el por qué sucede lo otro, y descubrir en el colegio. Vas creciendo y te encanta descubrir cosas. Y es como ya un hábito, un aprendizaje, y queremos comprender todo. Pero lo que aprendí tanto en este periodo de mi papá fue que gran parte de esos meses que lo acompañaba en sus últimos ya días acá, me desgasté casi en su mayoría por preguntarme y tratar de encontrar respuestas que ahorita sé que nunca las vas a encontrar. Nunca las vas a... Nunca vas a decir, sí, Dios, hiciste esto porque pasaba esto, lo otro, o qué sé yo, o por qué se enfermó. Y nunca las encuentras. Solamente, no, su palabra... Yo me aferré que su palabra decía, no, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y yo no voy a entender. ¿Y quién soy yo para entender? Pero decidí ser terco y decir, listo, no voy a dejar entrar otro tipo de pensamiento, una postura, alguien que me diga, oye, pero si cuestionas esto y si criticas esto, dale, no. Me cierro en que Dios su voluntad es buena, agradable y perfecta,
simplemente buscar respuestas va a hacer que me desgaste y me canse más. O sea, y escuchándolos un poco era como, ¿y cómo encontraron paz ustedes cuando perdieron a sus papás, a tu papá? ¿Cómo encontraron esa paz? Porque justo lo que decía hace un rato, es difícil perder a alguien y nadie lo va a negar, pero yo siento que lo más difícil no es ese momento, es los meses que vienen después, porque me pasó mucho que mi papá se encargaba de 1000 cosas en mi casa. Era todo. Mi mamá podía ayudarlo con muchas cosas, pero mi papá se encargaba. Hay un quote ahí que dice, ¿no? El peor día después que pierdes a alguien no es el día de la misa, no es el día del cumpleaños, No. sino es el día normal. Cuando El todo día en el sí, que es cuando todo vuelve. normal y algo cotidiano. Sí. Y, oye, él hacía esto o ella hacía algo otro, Incluso y no está. cómo cubrir ese espacio, porque como lo decía, seguro papás o familias son personas importantes en donde están, sea que estás viviendo con ellos, o sea que de repente, no sé, con otras personas. Y no sé, es como, ¿cómo encontraron ustedes paz en eso? Porque es complicado, es muy complicado, la verdad. Creo que siempre cuando sucede algo así y conocemos a Dios, yo creo que hay como una dualidad, porque tenemos la pérdida y el sentimiento de la pérdida y los pensamientos y el momentos chatos y pensar y todo eso. Tenemos momentos de paz, de fe, momentos de tranquilidad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero a veces queremos negar uno de esos lados, porque digo, si es que yo me siento tranquilo, en paz, no estoy honrando a la persona que fue, porque es como que no me importa. Y es un poco lo que tal vez otras personas dicen, ¿no? Me tengo que sentir mal para mostrar realmente que me importó. Pero yo creo que ninguno de los dos lados, sino son los dos lados, porque tenemos esa paz, pero tenemos esa tristeza, pero tenemos ese extrañar y llorar, pero también tenemos ese celebrar su vida. Creo que son los dos lados. Y en cuanto a encontrar paz en el camino, creo que yo lucho un poco con que todos tengan la misma historia. Creo que cada persona tiene una historia en particular y formas, detalles en particular. Yo lucho cuando dicen, yo pasé por esto y viví así, tú debes vivirlo así. Y yo creo que es una trampa, porque tú tienes que vivirlo como en tu historia lo estás viviendo. De acuerdo. Con tu personalidad, cómo tú eres. Vívelo, pero vívelo con Dios. Y yo creo en mi historia particular, fue un proceso, ¿no? Fue un proceso en mi historia particular, lo que hablábamos acerca de buscar respuestas. Yo creo que buscar respuestas, todos a veces queremos buscar respuestas, y yo creo que tiene una trampa el buscar respuestas, porque buscas y encuentras una respuesta y tienes una repregunta. No es como cuando entran en conversaciones, ¿no? ¿Y por qué pasó esto? Por esto. Siempre vas a tener una repregunta. Y nunca respuestas van a ser suficientes. Va a ser como un círculo que tienes preguntas y más preguntas y repreguntas y repreguntas, y puedes vivir en ese círculo. Porque una respuesta, Dios puede dar una respuesta, pero personas de fe que conocen pueden darte respuesta, pero vas a tener siempre una repregunta. Y nunca es suficiente. Y puedes vivir en el círculo de miles de preguntas. Wow. Pero creo que lo más valioso que Dios nos da, lo más valioso no nos ha dado respuestas, sino nos ha dado una relación personal con Él. Y honestamente, mi historia es lo que me salvó en esos días oscuros. Porque, de hecho, como todos, yo decía, Dios, ¿y por qué esto? ¿No? ¿Por qué es así? ¿Por qué esto? Pero yo puedo decir que esos días oscuros, después de la partida de mi papá, de acuerdo, yo puedo decir, sentí a Dios y su presencia de una manera única como antes no lo sentí. Y yo siempre recuerdo una frase, digo, a veces buscamos a Dios o buscamos respuestas, y probablemente respuestas no vamos a encontrar. Pero cuando buscamos a Dios, siempre lo vamos a encontrar. Yeah. Y cuando encontramos a Dios, las respuestas ya no son necesarias. Yo ahorita tú me preguntas en cómo funciona, no lo entiendo, pero no lo necesito. Porque en verdad en esos momentos, días oscuros, decimos, a Dios no lo podemos ver,
pero sabemos que hay momentos donde podemos verlo. A Dios no lo podemos tocar, pero sabemos que hay momentos donde sí podemos tocarlo. Y creo que lo más valioso que Dios nos ha dado no es entenderlo todo, sino que Dios se hizo carne, Dios habitó en esta tierra, murió por nosotros y nos dio la oportunidad y el privilegio de poder tener una relación con Él, conversar con Él. Y creo que a mí, al menos a mí, me ayudó bastante en esos días oscuros, ¿no? A mí creo que la enseñanza que yo me llevé en mi periodo de luto o ¿no? Sí. post fallecimiento fue entender que el tiempo, ¿no? Muchos vienen diciendo, "Oye, tranquilo, el tiempo te va a sanar". Justo quería llegar a esto bien. Y yo creo que el tiempo no sana. O sea, el tiempo es un factor chévere, importante, pero no es como el principal que se dedica como a sanarte, ¿no? Porque, mira, puede ser como que se te caiga, tienes tu computadora y se te cae al piso y la levantas y la metes a un closet, la dejas ahí un par de meses y cuando la abras va a seguir rota, va a seguir como con fallas, va a seguir con rasguños y todo eso. Entonces, el tiempo solo no... Yo entendí eso, no te va a sanar, no te va a hacer sentir mejor, sino lo que te va a empezar a hacer sentir mejor es decidir buscar ayuda, buscar a Dios, buscar amistades. Y lo que decías, no es difícil porque son días oscuros y son días que tal vez no Sí, quieres ver nada. a nadie. Suena como redundante, pero uno dale ahí con las preguntas, ¿no? Como con buscar las respuestas, a ver, pero ¿por qué pasó esto? O sea, ¿no? te empeñas un poco en eso, Y ¿no? te empeñas y empiezas, hasta ya si te empeñas mucho, sacas un cuaderno y empiezas, ¿no? Como a escribir para ir más puntual, pero realmente es decidir buscar ayuda, buscar conversar. A mí me ayudó mucho estar cerca a mis amigos, ¿no? Me ayudó mucho porque al final uno se moldea en el entorno en el que está. Entonces, subconscientemente, no sé, bueno, porque Dios fue bueno, no es que yo dije, sí, voy a buscar a Dios, sino subconscientemente, por ahí que hay Carosi, que está atrás de la cámara, o Emanuel, que son amigos que los conozco desde que era chiquito. Me buscaban, salíamos y veníamos al servicio juntos o iban a mi casa y la pasamos bien. Me rodeé de un ambiente de amor, ¿no? De cariño. Y saber que gente estaba ahí para mí en ese momento ayudó mucho a que esta herida pueda ir cicatrizando, ¿no? Porque... Sí, y a veces no queremos compañía, queremos más, somos, no sé, en diferentes casos, pero a veces somos más del lado de estar solos. Y Pastor Robert, nuestro pastor siempre dice, la oración del diablo, la oración que quiere es, déjame solo, quiero estar solo. Es la oración del diablo, ¿no? Nunca es la idea de Dios. Y también recuerdo un pastor, Charles Niemann, cuando falleció su esposa, como las personas de la iglesia le dijeron, pero pastor, toma un tiempo de vacaciones, anda a un lugar bonito y toma tiempo. Y él dijo, no, en estos momentos son donde más necesitamos estar cerca a la familia de Muy fe. cierto. Aunque a veces no queremos, pero queremos. Y todos queremos estar cuando alguien está pasando este tiempo. Pero cuando nosotros somos el que no entendemos ese lado, ¿no? Cuando somos del otro lado, queremos estar cerca. Y ahí también yo siempre recuerdo una frase, cuando alguien está pasando dificultad, prefiero fallar en estar demasiado cerca, es decir, que me digan, ya no seas espeso, como ya, no insistas, no me mandes comida todos los días. Prefiero fallar en estar demasiado cerca que demasiado lejos, Muy bueno. ¿no? Prefiero ser demasiado espeso, de estar ahí, de escribir y de estar ahí y tener gestos, de fallar en estar demasiado cerca que fallar en estar demasiado lejos, ¿no? Entonces, cuando alguien está pasando dificultad, a veces no es solo hablar del tema, ¿no? Sino a veces es solo vamos a jugar play, Tal cual. ¿no? Estar cerca. Cerca. Porque ayudar a veces no es hablar del tema necesariamente, es algo personal de cada uno, pero vamos a comer, vamos a hacer esto, vamos a jugar play, vamos a vivir la vida, ¿no? Creo que ayuda bastante, ¿no? Es algo que dice Willy, que es muy cierto. O sea, puedes procesarlo, no necesariamente con gente tienes que hablar del tema, sino también, o sea, hasta puedes hacerlo solo, porque al final
lo importante, ¿no? Y si te vas desde un lado más como fisiológico, psicológico, lo importante es que lo proceses. Porque Toma tiempo. creo que por eso hay muchos, hoy en día en la tasa mundialmente de trauma es altísima. ¿Pero por qué? Porque nunca las personas no tenemos esta tendencia a querer procesar los traumas, ¿no? A querer procesar, y nuestro objetivo es más, quiero salir ya de aquí, quiero pensar tal vez en ese momento y lo antes posible ya dejar de sentirme como así, ¿no? Entonces ese es mi objetivo, y no tanto procesarlo, es decir, preguntarte, no sé, ¿qué es lo que aún le quisieras decir a esa persona? ¿Qué es lo que más te duele? ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes? Porque si no procesas eso y tampoco dejas que tus emociones salgan así a flor de piel, finalmente estás cerrando una herida, pero, por decirlo así, con una bala adentro. Ajá. Y tarde o temprano, Tienes que sacarla. justo hablaba con un amigo que es psiquiatra, qué bestia, cómo está conectado lo que pasa acá en la mente con todo el cuerpo, ¿no? Me dijo, no importa qué tanto patees un trauma, el cuerpo siempre lleva la cuenta. Uf. Y con los años, si no llegas a procesar eso bien, si lo pones debajo de la alfombra, es muy fácil que, no sé, que lo vayas notando en el tiempo, ¿no? Vas a notar que hay aún heridas, hay actitudes, pensamientos que se remontan a ese punto. Pero a veces hay una frase que dice, para sanar la herida hay que tocarla. ¿No? Porque a veces quieres solo distraerte, como no pensar en eso, distraerte, pero todo buen doctor sabe que para sanar una herida hay que tocarla. De ¿No? acuerdo. Qué bueno. ¿Te ha pasado una herida? Sí, Yo tienes me que accidenté lavarla. una vez, tengo 23 puntos en la espalda. Ah, ya. Y iba a que te limpien y los puntos y todo eso. Y las enfermeras eran, Claro. no les importa nada y hacen esto. Y Tienen que. yo decía, no les importo, ¿no? Como me duele horrible y no le importa. Y de ahí me di cuenta, eso es por mi bien. Porque si no, la herida se infecta y después me va a doler mucho más. Entonces, esto que parece que me está doliendo mucho, están tocando la herida, al final es por mi bien. Y muchas veces sucede eso, ¿no? Prefiero distraerme y no tocar la herida cuando es necesario tocar la herida para que cicatrice. Sane. Y también algo que yo sé, creo que sabemos, es que hay más poder en el sanador que en la herida, ¿no? Hay más poder en Dios que en cualquier herida que podamos pasar en esta tierra. Dios puede sanar, pero a veces la herida parece tan grande que es difícil, ¿no? Y de hecho, solo para cerrar, porque creo que el tiempo ya nos ha ganado y de verdad yo quisiera otro más porque es como hay mucho más por poder conversar, pero cerrando un poco mi pregunta también, ¿cómo encuentro paz o cómo la encontré yo? Creo que en el tiempo te das cuenta que si no hubiera pasado eso, tal vez no estaría donde estoy ahora. Y lo digo de forma súper honesta y entiendo que cada persona tenga una historia, pero yo no estaría aquí si mi papá no hubiera fallecido. Puede ser como hasta complicado de procesar y hasta complicado o fuerte de decirlo, pero que mi papá haya fallecido me regresó al lugar en donde siempre debía estar. Y yo en el tiempo me he dado cuenta que siempre he querido estar donde he querido estar. Pero en este tiempo, después de lo que pasó, no solo estoy donde quiero estar, sino estoy donde debo estar. Y no sé, me ayudó a poder regresar a mi familia, a poder darle la prioridad a mi familia. Nunca antes había abrazado tanto a mi mamá o a mi familia, a mi hermano, había estado cerca de él. Nunca le he dado tanta importancia a ellos como eso. Y creo que finalmente encuentras que lo que dicen, ¿no? que Dios termina usando todo para nuestro bien. ¿Puedo hacer un énfasis chiquito en lo que dijiste ahorita? Dale. Súper corto, que fácil, si es que gente se está preguntando en lo que dijiste ahorita de gracias a que sucedió esto de mi Muy papá, difícil. estoy donde estoy, ¿no? Que estás en la iglesia y estás aquí. Y si estás viendo esto y estás preguntando, a ver, ¿qué tiene que ver que fallezca tu papá con los amigos que tienes, con la paz y alegría que tienes? Si lo ves a simple vista no tiene nada que ver, pero gracias a que aferraste o llegaste a la iglesia, el entorno en el que estuviste y te gustó y te quedaste fue el que te dio esos amigos,
te dio esa paz, te dio esos principios. Entonces creo que de esa forma es en la que realmente todo siempre obra para bien, ¿no? Porque a veces también vas a querer buscarle la respuesta rápida. A ver, ¿cómo que falleció y cómo que tiene que ver con lo que estás ahorita, ¿no? O lo dicen como que Dios mandó esto, hizo esto para que yo me acerque a Él. Y puede ser una teología equivocada o un conocimiento equivocado, ¿no? Creo que hay un verso, Génesis 50:20, de la vida de José. José pasó dificultad y toda la historia de José. Pero en el verso 50:20 él dice... ustedes planearon mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. ¿Para qué? Para salvar la vida de millones de personas. Entonces, no es que Dios manda algo, pero Dios lo encamina. Siempre puede encaminar cualquier cosa, nuestros dolores, nuestras heridas, nuestros errores, nuestra metida de pata. Dios lo puede encaminar siempre para su propósito. Wow, qué bueno. De verdad que creo que después que terminen vamos a seguir conversando porque... ¿Y sabes qué? No, mentira, quería molestar a Milagros, ¿no? Estamos con el tiempo ya... Pero de verdad... sí, ya. De verdad, gracias por estar. Creo que siempre es bueno conversar sobre experiencias que tenemos porque creo que terminamos encontrando que podemos tener amigos o personas cercanas que han pasado por distintas etapas de la forma distinta como cada uno, pero que encontramos un punto al final entre todos, que es Dios, que es mi herida está sanada o está siendo sanada porque Dios está ahí. Entonces quería agradecerles por estar aquí, un gustazo que podamos haber conversado y de esta forma estamos cerrando el EP número 3 de este podcast 7 octavos que tenemos. Y pueden verlo, ya saben, en YouTube, pueden verlo en Apple Podcast. Velocidad por 2. También, claro, por 2. La última, al principio. Pero de verdad, nos vemos en el siguiente episodio y nos vemos.